Estamos de vuelta para hablar ahora de la posmodernidad. Nos interesa sobremanera examinar el tema de la posmodernidad para comprender eh, enteramente los elementos que fueron conformando el discurso de la pedagogía crítica revolucionaria de Peter McLaren. Voy a leer un breve texto de Friedrich Nietzsche que se llama Así hablaba Zaratustra, un texto muy conocido seguramente por todos ustedes y que les recomiendo leer completo. En este texto, Nietzsche sienta las bases de una de sus principales tesis, que es la muerte de Dios. ¿Y por qué estamos estudiando a Nietzsche? Y Nietzsche murió en el año de 1900, es decir, apenas antes de iniciar el siglo XX. Y el posmodernismo es un proceso de la mitad del siglo XX hasta fines, y todavía actualmente está vigente en muchos pensadores. Bueno, porque consideramos que junto con Baudelaire, de quien ya hablamos y leímos un poema, se anticiparon a la crítica a la modernidad. Hemos dicho que la modernidad se caracteriza por la confianza en la razón instrumental. Es decir, la razón instrumental es esa categoría filosófica que le da un gran poder al conocimiento, al saber, al razonamiento y a sus productos como es la ciencia y la tecnología como bases para construir un mundo de progreso y bienestar. Esa visión filosófica, esa espera del progreso y del bienestar y la lucha por él es lo que caracteriza al hombre moderno. Entonces el hombre moderno es un hombre que incesantemente, incansablemente lucha y no renuncia a su lucha por el progreso, por la vía del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es decir, la razón instrumental es todo eso. Entonces estamos diciendo que Nietzsche se anticipa a la crítica a la modernidad. En esta obra que se llama Así hablaba Zaratustra, dice Nietzsche, voy a leer, no te juntes con los hombres, sino quédate en el bosque. Antes que con los hombres, júntate con los animales. ¿Por qué no quieres ser como yo, oso entre osos y pájaro entre pájaros? ¿Y qué hace un santo en el bosque? Pregunta Zaratustra. Respondióle el santo, compongo canciones y las canto. Y mientras las compongo, río, lloro y canturreo entre dientes. Así alabo al Dios que es mi Dios. Cantando, llorando, riendo y canturreando entre dientes, alabo a mi Dios. A ver, ¿qué es lo que nos traes de regalo? Al oír estas palabras, Zaratustra se despidió del santo diciéndole, ¿qué podría darte yo? Pero ya es hora de que me vaya, no sea que te quite nada. Y así se separaron el viejo y el hombre, riendo como dos muchachos. Cuando Zaratustra estaba de nuevo solo, dijo para sus adentros, ¿será posible? Ese viejo santo en su bosque no se ha enterado aún de que Dios ha muerto. Este es Friedrich Nietzsche. Y no solo en esta obra, sino en otras, él habla de la muerte de Dios. Y bueno, decimos, junto con otras tesis que él sostiene, que se anticipa al pensamiento posmoderno porque niega uno de los que Lyotard posteriormente llamaría metarrelatos, una gran teoría de confianza del hombre en Dios. Y Nietzsche dice, Dios ha muerto. Nietzsche tiene también otras teorías que la sustentan en varios de sus libros, en La Gaya Ciencia y en otros, como la teoría de la desilusión y el desencanto. Se enfatiza mucho en contra de la razón instrumental.
da cabida a la idea de la ideología de la desconfianza. El nihilismo tiene su base en Nietzsche, es decir, nada es verdad, nada está permitido, todo está permitido. Ese es el nihilismo. Entonces, diríamos que para hablar de la posmodernidad tenemos que primero leer un poco de Federico Nietzsche, el anticristo, así hablaba Zaratustra, la Gaia Ciencia principalmente. Y como precedentes del discurso posmoderno, tenemos también pues, a la Escuela de Frankfurt, que hemos estudiado ampliamente, y sobre todo a Walter Benjamin, de quien también ya hicimos una reflexión, centrándose su crítica en la razón instrumental o el iluminismo, en la barbarie, porque él abrevó con gentes que habían estado muy ligados a aquel equipo de socialismo barbarie y contra el fascismo. Entonces, todos estos elementos de la Escuela de Frankfurt contribuyen a consolidar lo que después será el discurso posmodernista. En la parte académica diríamos que el posmodernismo primero emergió en las artes, en la arquitectura, en la literatura, en la pintura, pero después llegó a la filosofía ya propiamente dicha. Un teórico filósofo muy influyente para ir construyendo esto que se llama el discurso postmoderno es Jacques Derrida. Derrida creó una categoría denominada la deconstrucción. Surgió de la idea de que el significado de un texto es diferente de un lector a otro. Y como no hay una sola verdad, pues ninguna existe. Y ningún significado es verdadero o todos son verdaderos. Entonces aquí se va alimentando la original idea de Nietzsche, del nihilismo. Otro francés, Michel Foucault, llevó aún más lejos el concepto de Derrida, diciendo que cada interpretación del arte, del mundo, de la vida, es una declaración de poder. Y se forman entonces las redes de poder, los tejidos de poder. Y así se va conformando el pensamiento posmoderno, hasta llegar a Lyotard, que es el que le da, dijéramos, un estatuto epistemológico a la posmodernidad. Lyotard, a mi juicio, es el autor que legitima epistemológicamente al discurso posmoderno. En aquella pequeña pero grande obra denominada La condición posmoderna, que la tenemos aquí con nosotros. En esta obra que recomendamos leer, Lyotard, por encargo del gobierno canadiense, me parece, hace un estudio sobre el estatuto epistemológico que se avecina a partir del uso de la computadora. Dijéramos que así como el descubrimiento del telescopio generó un cambio epistemológico y una revolución científico-tecnológica en el mundo, es ahora también otro instrumento, que es la computadora, el que marca la frontera entre lo moderno y lo posmoderno. Y a partir de ese descubrimiento, de otros más, la comunicación totalmente electrónica, la biotecnología y otros elementos que están conformando lo que se llama la condición posmoderna. Y en este documento, en este valioso documento científico epistemológico, Lyotard está definiendo qué es lo posmoderno, qué se entiende por posmoderno, por cultura posmoderna. Y él hace una definición para quienes gustan de las definiciones breves y cortas. Y él dice, si tenemos que definir en breves palabras lo que es la posmodernidad, diremos que es la etapa de incredulidad en los metarrelatos.
en el metarrelato cristiano, incredulidad en el metarrelato ilustrado, incredulidad en el metarrelato marxista, incredulidad en el metarrelato capitalista. Es decir, la incredulidad en las grandes propuestas socioeconómicas, en los imaginarios de bienestar cristiano, capitalista, marxista. Esta etapa, dice Lyotard, de incredulidad es lo que denominamos etapa posmoderna. Entonces aquí tenemos ya una definición concreta de lo que es la posmodernidad. Pero claro que esa es la definición apretada, ajustada a pocas palabras, pero tiene toda una explicación detallada. Entonces diremos que se cuestionan los discursos legitimadores. De esto nos habla en el libro. Es el cuestionamiento a los discursos legitimadores. Por ejemplo, el discurso moderno se legitima en el saber, se legitima en la razón. El discurso estructuralista, el positivista, el marxista, el metafísico, tienen sus propias legitimaciones. Por ejemplo, el discurso marxista se legitima en la emancipación del hombre y en la libertad del hombre en el socialismo. El discurso capitalista se legitima en el bienestar por la vía del desarrollo tecnocientífico. Y dice Lyotard que todas han fracasado. Incluso que son, en todo caso, legitimaciones anticipadas, porque el discurso marxista, por ejemplo, si se legitima la emancipación, pues esa no se ha logrado, solamente se queda como un proyecto. El metarrelato cristiano, por ejemplo, ¿en qué se legitima? Se legitima en la salvación del espíritu. Una vez que el hombre muere y se libera su espíritu y viene la salvación, bueno, pues no es más que un proyecto, porque finalmente no se ha dado. De manera que hay una crítica en el discurso posmoderno a los discursos legitimadores llamados metarrelatos. Y entonces, ¿qué es lo que constituye la base del discurso posmoderno? Pues son varias categorías. Una de ellas es la que creó Jacques Derrida, que se llama la deconstrucción, la descentración, la diseminación, la discontinuidad y la dispersión. Estas son las categorías, dijéramos, base, las palabras clave, las keywords del discurso posmoderno. Si en el relato moderno es legítimo aquello que es basado en la razón, la ciencia, y por ende en la felicidad, en el lenguaje posmoderno, es decir, en el lenguaje moderno es jugar a lograr la felicidad usando el instrumento de la ciencia. Y en el posmoderno, la frase sería: juega y déjanos jugar como queramos cada quien. Quizá con esta analogía, este parafraseo de la palabra juego, podamos entender la diferencia entre moderno y posmoderno. Otro elemento distintivo entre lo moderno y lo posmoderno es que el discurso moderno es totalitario o totalizante, es decir, son verdades con una certeza fuera de cualquier duda. El discurso cristiano es válido para un creyente. No hay duda. No hay duda de que su salvación de su alma vendrá después de la muerte. No hay duda de que si ha obrado mal se va a ir al infierno. No hay duda de que si ha obrado bien va a obtener la bendición divina y va a vivir en un paraíso, en un lugar donde no hay carencias. No hay duda. El discurso también moderno no es un discurso basado en la duda o en la incertidumbre. Es un discurso que dice: si nosotros desarrollamos el pensamiento científico, la razón, la industrialización, va a haber felicidad en la gente. No hay duda. En su planteamiento no hay duda. Son planteamientos totalitarios. En cambio, el discurso posmoderno está basado en todo lo contrario. El discurso posmoderno está basado en la duda, en la incertidumbre, en el principio de incertidumbre de Heisenberg en la física, que
¿Es el electrón una partícula o una fuerza magnética? No sabemos, depende de qué lugar y en qué condiciones. Entonces, pero la certeza no la hay. No hay certeza en el discurso posmoderno. Si para el discurso moderno lo totalizante es lo básico, para el discurso posmoderno lo fragmentario es lo básico. Lo incierto, lo dudoso. Aquí están dos elementos distintivos del discurso moderno y del discurso posmoderno. Entonces el nihilismo forma parte muy importante del discurso posmoderno. Todo es válido y nada es válido. Toda verdad está puesta a duda siempre. La incertidumbre, el escepticismo y, consecuentemente, la suma de muchos saberes mezclados, el eclecticismo. Es todo lo contrario, pues, de los discursos modernos que los jóvenes de los años de la época de la posguerra sosteníamos muy convencidos de nuestras convicciones propias, fueran cristianas, católicas, socialistas, comunistas. No había duda de nuestros discursos, confiábamos ciega y totalmente en ellos. Lo posmoderno es todo lo contrario. La legitimación del saber del modernismo, que se basa en la emancipación, en la promesa de un mundo mejor o en la salvación del espíritu, no tiene ya sentido, dice Lyotard. Incluso la legitimación que propone Habermas, que también se considera dentro del campo de lo moderno, no de lo posmoderno, por la vía de los consensos, de la comunicación y los consensos, incluso esa está en duda por el discurso posmoderno. Estas son las principales planteamientos de la posmodernidad y sus filósofos más reconocidos pues son Michel Foucault, que murió en 1984, Gilles Deleuze, que murió en 1995, Lyotard, que murió también a finales del siglo pasado, Lipovetsky, que vive, Derrida, Baudrillard, Batimo, el filósofo norteamericano Rorty, Félix Guattari, y todos ellos pues son los que han construido ese discurso llamado postmoderno. Pero bien, hay gentes que han criticado el discurso postmoderno por impreciso, precisamente por lo que ellos consideran una virtud, el nihilismo, la imprecisión, la incertidumbre. Y hay un físico, quizá ustedes conozcan, hayan leído sobre él, un físico y matemático de nombre Alan Sokal, que ha puesto en duda el discurso postmoderno diciendo que es un discurso desarticulado, lleno de una serie de analogías entre cosas que los filósofos no saben, como es el manejo de la ciencia, por ejemplo, de la teoría cuántica, de la cual Sokal es un experto, comparándolo con posiciones filosóficas, y entonces él dice es un manejo arbitrario, incluso falto de saber, y entonces al hacer esa acusación, él pone una prueba, y él escribe un artículo para una revista postmoderna que se llama Social Text, que según esto era muy rigurosa para aceptar los artículos. Y él escribe un artículo lleno de incongruencias, de comparaciones totalmente incongruentes, diciendo, esto es lo que caracteriza al posmodernismo. Y voy a escribir un artículo que no tiene sentido alguno y a ver si me lo aceptan. Lo escribe, lo envía y le mandan una carta diciéndole que su discurso, por ser muy bueno, ha sido aceptado. Con esta prueba, él dice que no cree para nada en el discurso posmoderno. Y esta crítica se ha ido acrecentando en los últimos años hasta dejar, dijéramos, superada en muchos casos ya la filosofía de la posmodernidad. Con esta introducción les pedimos que todos profundicen en las bases del discurso posmoderno, lean algunos de estos autores para que comprendamos, ahora sí, los textos que Peter McLaren ha escrito citando a la posmodernidad. Primero, apoyándose en algunos de los planteamientos y después criticándolos acremente. Entonces, comprenderemos, si estudiamos esto, estas posiciones
de evolución del pensamiento del doctor McLaren. Muchas gracias.